Roldós tiene una frase que nunca la debemos olvidar. Cuando él veía estos pactos sucios que siempre se hacen en la política, les llamó a la derecha del Ecuador. Y la derecha del Ecuador eran los social cristianos. Todavía no había creo. Después ustedes los parieron y son un apéndice de más o menos de la misma tendencia. ¿Qué era lo que decía? Los patriarcas de la componenda. Esa era la frase de Roldós. ¿Por qué no citaste esa frase pues en tu discurso? Los patriarcas de la componenda que son ustedes. O sea, la manipulación de determinadas personas, de determinados personajes de la vida que se hacen. Esto es muy común en la política. Esto es muy común en la política. Por ejemplo, alguien, en vez de decir yo digo esto o yo pienso así, entonces en un discurso digo, perdón, disculpen, estoy con un poquito de congestión. Entonces yo digo, como dice Martí o como dice Bolívar, al que quiero venderlo como que yo soy el que estoy a través de él, o como dice Eloy Alfaro, pero hago todo lo contrario de lo que hacía Eloy Alfaro. Entonces de pronto vi que lo tomó a Jaime Roldós Aguilera como el modelo del gobernante y en varios momentos lo citó. Y entonces yo me pongo a pensar en algo. Primero, una cuestión que le dijeron sus hijos el día de hoy. Le dijeron sus hijos en los medios. Que claro, o sea, no pueden tampoco contestarle con una grosería a Guillermo Lasso y decirle que cómo así lo nombra a su padre, pero le dijeron de otra manera, le dijeron, nómbrelo, pero cumpla y haga lo que él hacía, siga su ejemplo, porque si no, ¿para qué lo cita a Jaime Roldós? A ver, Jaime Roldós, una persona, un presidente, yo trabajé en su gobierno, comencemos por allí, o sea, yo conocí en su gobierno y le conocí fundamentalmente más que a Jaime Roldós, a Marta Bucarán, y a Jaime Roldós también lo conocí. Y trabajé luego en su gobierno en el Ministerio de Energía en funciones claves del manejo de esa cartera de Estado. Entonces yo conozco de esto. Primero, Jaime Roldós Aguilera fue un hombre nacionalista. Lasso no lo es. Comencemos por allí. Lasso no lo es. Lasso privilegia el capital transnacional, privilegia a los bancos internacionales, privilegia otro tipo de cosas. Segundo, Roldós tuvo entre las grandes cosas que hizo, desarrolló lo que se dio en conocer la doctrina Roldós, que es la doctrina en materia de derechos humanos, que la planteó primero en el Pacto Andino, que luego terminó siendo la Comunidad Andina de Naciones, pero que esto tuvo una repercusión enorme en América Latina, porque veníamos de un momento en América Latina donde en muchos gobiernos se violaron de manera grosera, salvaje, si se quiere, los derechos humanos, por ejemplo, en Chile, en Argentina, en algunos países. Y entonces, él lo plantea en un momento crítico. Entonces, ¿será que Lasso es una persona amante de los derechos humanos? Cuando hubo una protesta, y una protesta es resultado del derecho que tiene un pueblo a protestar por la calidad de vida que tiene, porque no lo pueden condenar a un pueblo que vive en la miseria, como lo condenaron en el tema de la pandemia, a que se deje morir porque no había ni siquiera los insumos médicos, peor las vacunas que llegaron tarde y todo el tema. En todo el Ecuador hay 495 camas de UCI, de unidades de cuidados intensivos, para una población de 17.400.000 habitantes, que es una barbaridad. Entonces, era defensor de los derechos humanos Lasso, alcahueteó todo lo que hizo Moreno durante su gobierno, la ley de apoyo humanitario, de eso ya vamos a hablar, alcahueteó todo ello, con lo cual se violaron derechos constitucionales en materia laboral, y etc. Eso lo hizo Roldós, ¿no? Pero Roldós, aparte de todo lo que fue, porque fue un hombre con una visión muy profunda de país, él dijo una frase que se la tomó Lasso y que la hizo suya: mi poder en la Constitución y mi corazón en el pueblo. A ver. Perfecto, dicho por Jaime Roldós, pero no por Lasso.
porque Lazo con los votos de Creo ha violado la Constitución las veces que le dio la gana y hoy, precisamente hoy, inicia un camino violando la Constitución cuando en el encuentro, en un foro que se llama Desafíos de la Libertad, que se dio en esta ciudad el día domingo, en la ciudad de Quito, habló de que se privatizan las 3 refinerías, que se privatiza el Banco del Pacífico y que se privatiza la CNT. Violación constitucional a plena luz del día. Entonces, ¿Roldós es eso? Roldós no es eso. Entonces, ¿cómo puede decir que mi poder en la Constitución? A ver, respeta la Constitución, pues. Si no vas a respetar la Constitución, no se te ocurra nombrarlo a Roldós, porque se te va a quemar la boca. Voy a poner un ejemplo sencillo, fácil de entender en el derecho, que quiero que pongan atención. Aparte de que el artículo 313 de la Constitución dice que los sectores estratégicos, y entre ellos está la telefonía, por ejemplo, para situar un ejemplo, deben manejarse, y los servicios públicos deben manejarse en función del interés social, no de los intereses particulares, no de lucro. Y el 315 de la Constitución es claro, dice, el Estado constituirá empresas públicas para el gestionamiento de los sectores estratégicos y la prestación de los servicios públicos. Perfecto. Entonces, con base en esto, ¿qué es lo que sucede? Para poner un ejemplo, anuncia el día domingo que privatizará la CNT y dice que hay 2 operadoras privadas y una estatal. Las privadas son Movistar y Claro, y la estatal es CNT. Y dice que los mejores indicadores de eficiencia los tienen los privados. A ver, primer punto. Un servicio público no se miden por indicadores de eficiencia económica, sino por la prestación del servicio, porque muchos servicios públicos se justifican por la prestación de un servicio público en condiciones de calidad, no de rendimiento económico. Pero eso no vas a entenderlo. Lazo no lo vas a entender. Y dice que en eficiencia lo tienen los privados. Y a mí qué me importa que sean más eficientes, Claro y Movistar. Si esa eficiencia de los privados les sirve para aumentar sus utilidades. Entonces hay que entender el fondo. Y lo dice, por lo tanto, el estatal, o sea, la CNT, hay que transferirlo al sector privado, no hay otro camino. Claro, para que sea eficiente la CNT, y eficiente, ¿qué quiere decir? Que rinda buenas utilidades, pero utilidades que vayan al sector privado. Pero viene el tema. ¿Qué es la CNT? La CNT es el 85% de la telefonía fija, es el 49% del internet fijo, es el 32% de la televisión satelital y el 19% de la telefonía móvil avanzada. Es lomo fino. Primero, lomo fino. Segundo, si dice la Constitución que el Estado constituirá empresas públicas, no privadas, para el gestionamiento de los sectores estratégicos y la prestación de servicios públicos, partamos de ese supuesto no consentido, que el Ecuador se quedan sin CNT y CNT la compra alguna de las empresas que está dispuesta a comprarla, que puede ser Huawei, por poner un ejemplo. Entonces, tendríamos en el Ecuador 3 operadoras, Claro, Movistar y Huawei. Entonces viene la pregunta a ti, John, y a la ciudadanía. ¿Cuál sería la empresa pública que el Estado ecuatoriano ha creado para la prestación del servicio público de telefonía? Ni una. Entonces, violación de la Constitución. ¿O que no se dan cuenta que es violación de la Constitución? La Constitución prevé la privatización del gestionamiento de un servicio público por excepción, pero no del monopolio que es del Estado. El Estado, los sectores estratégicos funcionan bajo un sistema de monopolio de derecho, monopolio de iure que se llama en derecho. Entonces, de entrada quiere hacer esto con el Banco del Pacífico. ¿Acaso no dice la Constitución que el sector financiero nacional estará integrado por el sector financiero público, privado y comunitario? Si vende el Banco del Pacífico, ¿cuál sería el Banco del Estado? El Banco Público. Ninguno, pues. Está violando la Constitución. ¿Y por qué lo quiere vender al Banco del Pacífico cuando hace unos 4 meses los ejecutivos del Banco del Pacífico dijeron
con declaraciones a 5 o 6 columnas de los periódicos, el Banco del Pacífico es un banco exitoso. O sea, lo exitoso hay que venderlo. Lo exitoso hay que venderlo. Lo mismo con los campos petroleros. Y el tema del petróleo, el tema de la refinación que quiere refinar, que quiere que la refinación pase al sector privado. A ver, aquí tengo que decir primero una cuestión sobre la refinación. Hoy publiqué en las redes sociales la copia de un editorial del diario El Comercio del 21 de enero del 2021. Yo guardo todo. Donde el titular del editorial del diario El Comercio decía: gasolinas, alivio actual y buen pronóstico a futuro. Entonces yo me reía cuando leía esto y decía: ¿qué sabe el diario El Comercio de estos temas? Lo que está es ayudando a ver si el gobierno de Moreno, y para robustecer la tesis de este sistema de bandas de precios de los combustibles, y le deja armada la cama al que venga luego, pero además se tomen este tipo de decisiones, porque los dueños del diario El Comercio, lo mismo que de los otros medios de comunicación masivos, ellos tienen plata para pagar gasolina al precio que sea. Pero no entendían lo que yo les decía en esos mismos días, que el precio del petróleo no se va a quedar donde estaba. Estábamos en $52 el precio del petróleo. Y ya comenzó a subir el precio de los combustibles. Hoy, 25 de mayo del 2021, el precio del WTI está en 65,79 centavos. Entonces ya no pueden los combustibles tener el mismo precio, porque la materia prima sube. Y entonces, ¿qué pasó el día de hoy? Que el día de hoy, y esto no lo sabe mucha gente de la ciudadanía, se inició un paro que comenzó por Imbabura y han tomado otras provincias del Ecuador para obligar al gobierno a que quite ese decreto con las bandas de los precios de los combustibles. Si el pueblo se está movilizando en ese paro, ¿cómo será si se privatiza la refrigeración? Y le meten un cuento que es el siguiente. O sea, le dicen al pueblo lo siguiente, porque con eso compran, ¿no? Entonces dicen: es que vamos a vender combustibles de mejor calidad, bajo normas Euro 5. Entonces, ¿qué? La gente le van a decir: te vendo gasolina Euro 5, pero como ya estaría en manos de una empresa privada de las que quiso traer Santiago Cuesta, que no tenían ni experiencia mayor en materia de refinación, mañana tienen que pagar $4 la gasolina extra, por poner un ejemplo. ¿Qué va a pasar? Entonces, ¿qué le van a decir? No, pero te estoy dando Euro 5. En el fondo, son privatizadores. En el fondo quieren que no haya más Estado, como lo dijo en el debate con Yacu Pérez. No más Estado, más libertades económicas para el sector empresarial privado. Y esto ahora lo quiso medio componer en el discurso, tratando de dar la idea de que quiere otro tipo de Estado. Él es privatizador, él está con los sectores más retardatarios del pensamiento económico ecuatoriano. Por eso buscó un gabinete como el que buscó. Entonces, para comenzar con el tema, violación constitucional a las puertas, ad portas, como se dice. Y cita a Roldós diciendo: mi poder en la Constitución y mi corazón en el pueblo. Ni el corazón en el pueblo, porque lo va a empobrecer, ni el poder en la Constitución. ¿Será que es algo bueno para el pueblo? Por ejemplo, lo que acaba de decir en esta semana el ministro de Economía de este gobierno, dignísimo exfuncionario del Fondo Monetario Internacional, que dijo respecto de los precios de los salarios, dijo lo siguiente: John, en promedio en el Ecuador más o menos la mitad de la población vive con menos de 550 al mes, $550 al mes. Y luego dijo: la otra mitad, todos los que ganamos más que eso, somos parte del 50% más rico de los ecuatorianos. O sea, ¿tú crees, yo y ciudadanía que me escucha, que una persona que gana 550, 600, 700, $800 es una persona rica? Y dice, y por lo tanto, dice Simón Cueva Armijos, estamos llamados a ser parte de los que hagan el esfuerzo. Entonces viene la pregunta: ¿será que tiene el corazón en el pueblo Lazo? ¿Y será que tiene el poder en la Constitución? Cuando quiere entre su proyecto cambiar normas constitucionales, pero sin ir a una asamblea constituyente, como ese es el camino obligado al que tiene que ir, porque no se pueden
hacer enmiendas constitucionales que cambien la estructura de la Constitución y que cambien los elementos constitutivos del Estado, y tampoco reformas constitucionales que afecten los derechos y garantías constitucionales. Entonces, una tomadura del pelo del tamaño del Chimborazo. O sea, mi poder en la Constitución, yo soy Roldós. Y más de uno se confunde. Es que hoy he visto editoriales en los periódicos. Qué bueno que lo mencionas, Roldós. Sería un ejemplo hermoso que no sé qué. Por Dios, entiendan lo que es la naturaleza de los seres humanos. Es un sacrilegio haberlo nombrado a Roldós. Roldós no está en ese patín. Roldós era una persona de otro nivel y de otra formación y de otro pensamiento. Entonces, lo primero, el tema Roldós. Lo segundo, la presidenta de la Asamblea... Disculpe que le interrumpa antes de finalizar. ¿Qué opinión le merita a usted esa frase de haber dicho el equilibrio entre el crecimiento económico y la justicia social? ¿Es así o no? A ver, en primer lugar, crecimiento económico es un concepto real, porque ni los países que tienen un alto crecimiento económico son países desarrollados. Voy a poner un ejemplo. Estados Unidos es uno de los países más pobres del planeta. Si usted va a las zonas periféricas de Nueva York, por ejemplo, la gente que vive en el metro, que viven por ahí acostados en ese tipo de sitios, o sea, es un país pobre. Entonces, ¿qué es desarrollo y qué es crecimiento? Son dos conceptos. En crecimiento podemos crecer y ahí es donde nos confunde la macroeconomía, porque la macroeconomía oculta desigualdades. Por ejemplo, un país dice, tal país está creciendo al 3, 4, 5%, es un modelo. Entonces uno dice, es un modelo, pero comen murciélagos. El pueblo come murciélagos, porque no tienen qué comer, y de ahí viene el COVID. Se reduce a Entonces, cifras. claro, entonces, crecimiento económico es una cosa, desarrollo es otra cosa. Entonces, no hay que confundir desarrollo con crecimiento económico. Segundo, un equilibrio. Claro que se debe buscar un equilibrio, pero él no es quien lo va a buscar y lo demuestra con sus actos y con lo que quiere hacer, pues. Entonces, ahí viene lo que decía alguna vez Jesús, por sus obras los conoceréis, no por la boca. Porque los seres humanos con la boca podemos decir muchas cosas, pero el tema es cómo te vas a manejar en la práctica, no en la teoría.